usted. Continuamos. ¿Qué le ha parecido? Estamos hablando de Alexander Serov, de este compositor ruso del siglo XIX, con la presencia del doctor Arnulfo Eduardo Velasco hoy en nuestro programa. Yo disfruté muchísimo esta primera parte que nos has permitido escuchar del coro y danza de las odaliscas de la ópera Judith. Arnulfo. Sí, como se dieron cuenta, la música incluso resulta reconocible aunque nunca uno la haya oído, por el hecho que tuvo una fuerte influencia en otros compositores rusos. Sí, eso se nota. Se nota mucho. Ciertamente el problema con Serov era su falta de cultura musical, que lo hacía cometer errores bastante serios, y eso es el hecho por el cual se burlaban de los del grupo Los Cinco, sobre todo César Cui y Mili Balakirev. Pero a pesar de eso, Serov fue un hombre influyente en Rusia, porque además de ser músico era crítico. Escribió una gran cantidad de críticas y parece ser que su material crítico se sigue reeditando en Rusia. Es cosa interesante y bueno, es un claro crítico romántico, muy afiliado a las ideas de Wagner, aunque su música no muestra la influencia de Wagner, pero que seguía esa tendencia y también que abogaba por un tipo de ópera en la cual fuera muy importante el papel de lo dramático, incluso por encima de lo musical. Ah, vaya. Por otra parte, como notaron, es padre de un pintor ruso bastante conocido, Valentín Serov, que incluso hizo algunas cosas para su padre, como pudieron ver, diseños de escenografía y cosas de este tipo. Pero bueno, vamos adelante, vamos a oír otro fragmento. En este caso, otra ópera importante de él, la última que logró componer, Roneda. Roneda también es una ópera que tuvo bastante influencia, también muy criticada por el grupo Los Cinco, que se burlaron, por ejemplo, de sus errores históricos. La ópera está llena de falsas cronologías y cosas de tipo, y sin embargo, pues tuvo una influencia también en otros compositores. Vamos oyendo este fragmento, si les parece bien. ¿La voz es de Valentina Levko? Ajá. Vamos a oírla.
Arnulfo, me ha impresionado la voz de Valentina Levko. Sí. Completa, un cuerpo de voz maravilloso, fuerte, potente, clara. Probablemente una de las más grandes mezzosopranos de la historia, poco conocida por el hecho de que era soviética. Desgraciadamente, en una época hubo esa actitud precisamente de publicitar mucho. Los cantantes salían de países como Estados Unidos y de negarles toda publicidad a los cantantes soviéticos. Y los soviéticos tuvieron unos cantantes extraordinarios. Sí. Sí, Valentina Levko, se escucha su voz desde los primeros momentos y es curioso cómo ella inicia pensando en estudiar violonchelo, violín y de pronto debe haber descubierto sobre sus estudios ya de música su posibilidad, ¿no? La potencia de su voz, por ejemplo. El problema, claro, es que una niña pues todavía no tiene la voz totalmente desarrollada y fue a medida que fue volviendo adolescente y todo eso que empezó a descubrir que tenía la voz. ¡Qué maravilla! Y bueno, los maestros, evidentemente los maestros rusos eran muy buenos. O sea, en aquella época la educación musical en Rusia era extraordinaria y eso facilitó mucho que la formación de este tipo de cantantes. Ahora, en relación con Rogneda, me parece interesante ver que posiblemente existió este personaje, ¿no? Sí, el personaje debe haber existido. Ya en cuanto a toda la historia debe ser una leyenda. Sí, pero el personaje fue histórico. Y es interesante ver que precisamente Serov pues retomó un elemento de la tradición precisamente nacionalista rusa, lo cual es, claro, una línea de continuidad con la música de Mikhail Glinka o aún de Alexander Berezovsky, pero un antecedente directo a lo que van a ser compositores como los del Grupo de los Cinco y como Tchaikovsky. Sí. De iniciar precisamente una tendencia de tipo nacionalista dentro de Rusia. Y tienes toda la razón, difícilmente se conoce en la historia de la ópera, difícilmente tienen lugar en las historias tradicionales Alexander Serov. Sí, y sin embargo son compositores que pues vale la pena recitarlos y oírlos. De sus óperas en realidad hay muy pocas grabaciones, prácticamente yo solo conozco una de Judith, que es de la que toma el fragmento que escuchamos. Pero bueno, si te parece, Yolanda, podemos empezar ya a pasar al siguiente compositor. Muy bien. El otro compositor es diferente, es un francés, Victor Massé, pero también fue muy popular en su época. Él nació el 7 de marzo de 1822 y falleció el 5 de julio de 1884. Una cosa curiosa es que Massé fue un alumno excepcional del conservatorio, de esos que ganaban todos los premios, que era considerado como, digamos, la gran promesa. La gran promesa. Y ciertamente en su época fue muy conocido. Por el contrario de Serov, este hombre tenía una formación muy buena musical, incluso estudió composición bajo la dirección de Fromental Alevi. Entonces era un hombre muy bien formado que ganó el premio de Roma, que desde el principio empezó a componer obras que tuvieron un éxito tanto de crítica como de público, pero posteriormente se enfocó hacia un tipo de música más ligera, componer óperas de tipo cómico, digamos no muy complejas, y en eso hizo su carrera básica. Los críticos después lo atacaron por eso, porque su música no era tan experimental, no buscaba cosas, sino que iba en la línea de dar la música que se suponía que había que dar. Bueno. Pero pues algunas de sus cosas han quedado. La primera ópera que vamos a escuchar un fragmento, no sé si alcanzaremos ahorita, lo oiremos después. ¿Al regreso del corte? Es una ópera que todavía de vez en cuando se monta en Francia. La boda de Janet. Digamos, no es enormemente popular, pero de vez en cuando se vuelve a montar y pues realmente tiene un cierto atractivo. Bueno, ¿te parece si al regreso del corte vamos con la boda de Janet de Victor Massé? Estamos en su programa A las 9 con usted, con el doctor Arnulfo Velasco. 3030-5350. Rifando este material, usted se lo puede llevar a casa. Corte y volvemos. A las 9 con usted. Regresamos.